todos los días, al salir del gimnasio, paso a tomarme café al mismo sitio. Es mi momento más satisfactorio del día, rendirme a los placeres inmediatos de la cafeína con la ficticia sensación del deber cumplido. Corrijo, era mi momento más feliz. Porque algo ha perturbado esa balsa de aceite que era esta rutina. En este café al que voy ya desde hace tiempo, tienen una tarjeta de fidelización. Por cada 10 cafés, uno gratis. Y yo no debería tener tarjetas así, porque me obsesiono. Empiezo a acumular sellos con una avidez enfermiza, como una ardilla juntando nueces para el invierno. A veces ni los uso. Tan solo me gusta saber que tengo puntos acumulados que ya usaré, que están ahí cuando los quiera mirar. Como el tío Gilito acumulaba monedas de oro en una cámara acorazada. Y el otro día, al pasar la tarjeta, una de las encargadas del café me dijo que tenía ya 171 sellos. Y ahí me pudo esa absurda necesidad de aprobación y dije: debo de ser vuestro mejor cliente, ¿no? Y ella me dijo: uy, no conoces a Eliseo. Pido perdón al pueblo argentino por este acento, pero es para la historia. Uy, no conoces a Eliseo, me dijo. Y como si lo hubiera invocado, apareció. El tintineo de la puerta abriéndose tras de mí. Me di la vuelta a cámara lenta. Y ahí estaba Eliseo, con esa cara de no puede haber dos gallos en el mismo corral. Un señor mayor, impecable vestido, con sombrero, sereno, invicto, indiferente. Con la tranquilidad con la que solo puede salir a tomar café un catedrático jubilado, un juez retirado o un hombre que ha vendido su empresa por un múltiplo indecente. Eliseo, le preguntaron. Eliseo, ¿cuántos sellos tenés? No voy a repetir aquí la cifra que dijo. Solo diré que fue humillante, obscena. Me tembló el vaso del café como a Patrick Bateman, la tarjeta de visita cuando vio la de Paul Allen. Y cuando se iba, ufano con su café recién hecho, uno de tantos, me miró por encima del hombro y soltó: me voy ya todo el verano, te dejo ventaja. Chao. Chao, me dijo, en mi cara. Intratable Eliseo, implacable Eliseo. Y le di marchar. Juraría que hasta oí un suspiro de las chicas que hacían el café, pero puede que tan solo esté proyectando mis inseguridades. Tan solo faltaron los aplausos de fondo como en una sitcom de los 90 cuando entraba y salía en escena un invitado sorpresa. A veces uno cree que compite solo consigo mismo, que acumular puntos, logros, avios o cafés gratis es una forma inocente de celebrar un hábito íntimo. Hasta que aparece Eliseo, con su sombrero, su paz interior y sus cifras imposibles, a recordarte que siempre hay alguien más arriba que tú y que ni siquiera parece estar intentándolo. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's.
Hoy en el hotel tenemos una invitada muy especial, Vivian Gornick, escritora y referente indiscutible del periodismo literario norteamericano. Su libro Apegos feroces, publicado aquí por Sexto Piso, fue un éxito rotundo. Vivian Gornick sabe relatar con brillantez pequeñas historias que siempre forman parte de algo mucho más grande. Por ejemplo, uno de mis favoritos textos en su último libro se llama El Salón de Bobby, un relato que transcurre en una peluquería y donde Gornick observa con esa mirada aguda y sutil algo importante que está sucediendo a su alrededor. Aprovechando su visita a Madrid, nos sentamos a tomar un Seagrams y charlar sobre la amistad, la escritura, los paseos, Nueva York, los principios de las cosas, los apegos feroces, Natalia Ginzburg, los bagels y los libros. Antes de nada, muchísimas gracias por venir. Es un verdadero placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás y qué tal estos días por Madrid? Estoy muy bien. Madrid es muy buena conmigo. La gente es maravillosa y me lo estoy pasando fenomenal. ¿Era esta tu primera vez por aquí? No, no lo es la tercera vez que vengo. Recuerdo que vine una vez aquí de jovencita, en mis viajes después de la universidad. Y hace 7 años vine aquí con Sexto Piso por primera vez como escritora, para ayudarles a celebrar la publicación de mis libros en español. Me resulta mucho más vívida esta ciudad que la última vez que estuve aquí. Es una ciudad hermosísima. Mis amigas y yo estamos todas de acuerdo. Nos lo hemos pasado estupendamente y la ciudad nos resulta maravillosa y todo el mundo nos trata genial. ¿Y cómo fue la experiencia de la Feria del Libro? Porque vi verdaderas colas en Instagram de gente esperando para que en tu firma, para que firmases ejemplares de libros como Apegos feroces Sí. o La mujer singular y la ciudad. Sí, el mundo hispanohablante ha sido muy bueno conmigo, la verdad. Miles de mujeres parecen disfrutar de mi trabajo y, bueno, pueden llegar a ser un poco agotadoras, pero son simplemente maravillosas. Lo son, simplemente maravillosas. Y además me colman de elogios inmerecidos. En tus libros y en muchos de tus artículos siempre te has caracterizado por ser una gran observadora, aguda y atenta siempre del día a día, de las escenas cotidianas en la ciudad, de lo que puedes a lo mejor oír en una conversación. Te quería preguntar, ¿cómo sabes cuando algo de tu vida que observas es material para un libro y pertenece a la página y cuándo no lo es? Algo de mi vida pasa al papel cuando yo puedo ver claramente que ese algo es útil para un tema más amplio que yo como escritora estoy desarrollando. Es decir, no escribo para contar mi vida, escribo para utilizar mi vida. La lucha es dar con ese algo más grande a lo que la vida pueda servir. Hay una escena en tu libro Apegos feroces que se me quedó de alguna manera grabada. Es sobre esa mujer que se llama Chesa, que era de una familia inmigrante italiana que vivía en vuestro edificio. Y tú escribes: Chesa, dile a tu padre que esto es América. Chesa, América, eres una mujer libre. Y ella me mira y me dice: ¿qué quieres decir con que le diga a mi padre que esto es América? Él nació en Brooklyn. Y es una escena graciosa, un intercambio, un diálogo que parece sacado casi de una película, pero también es algo profundamente significativo porque habla de identidad, de pertenencia y de los límites que a veces tenemos y heredamos. Y sin embargo,
escenas como esta, como la que te acabo de contar, parecen hablar de algo mucho más amplio que de ese lugar concreto, de ese edificio, de esa familia. ¿Cómo ves esta paradoja? Escribir sobre algo tan particular, tan íntimo, tan tuyo, y al mismo tiempo estar hablando no solo de Brooklyn o de el Bronx o de tu edificio o de América, incluso, sino de cómo funciona la pertenencia, la libertad y la memoria en casi cualquier parte del mundo. Sí, exactamente. La historia de Sessa y mi madre. De hecho, ahora me estás haciendo aclarármelo mejor para mí misma. Era y es la historia de una madre inmigrante y una hija estadounidense. Eso es lo que eran tanto Sessa como mi madre, cada una a su manera, y en cierto modo Nettie también. Era un edificio que estaba lleno de mujeres inmigrantes que de una manera o de otra no querían ser americanas, pero a la vez estaban lidiando con lo que significaba América. Y mi hermano y yo, mis primos, bueno, es que mi madre venía de una familia muy grande, así que crecí rodeada de muchos tíos, tías y primos. Sí, mi abuela tuvo 18 hijos, mi madre era la más pequeña. 10 de ellos murieron de bebés. Sí, te leí que tu madre había tenido 18 hermanos. Decías asombrada que entonces tu abuela había pasado embarazada 20 años de su vida. Eso es. Mi abuela estuvo embarazada durante 20 años. Las cosas que se te quedan. Entonces, cuando los hijos se iban haciendo mayores, nosotros fuimos la primera generación americana y estamos, por tanto, completamente marcados por la experiencia inmigrante. Mis sobrinas, sin embargo, que ahora son mujeres de mediana edad, son totalmente americanas, 100%. Y es muy interesante ver desde dentro lo que todo eso significa. Todas las maneras tan naturales en las que mis sobrinas dan por hecho sus vidas exitosas. Algo que yo nunca pude hacer, mi madre desde luego que jamás pudo hacerlo y de Sessa ni hablamos. Has hablado en varias ocasiones, creo que te he leído, sobre cómo caer en el sentimentalismo en la escritura puede ser un peligro, una trampa para el escritor. Pero ¿no existe de algún modo siempre ese riesgo, que se cuele algo de eso cuando uno escribe sobre su propia vida? ¿Cómo luchas contra eso? ¿Cómo lo evitas? Pues en cada frase me hago la pregunta de ¿a dónde va esto? Realmente es una verdadera tarea de escritora la que me impongo a mí misma. ¿Esto es sentimental o no lo es? Y me he enseñado a mí misma a no ser sentimental, o quizá no debería decir eso, más bien a desconfiar del hecho de que algo acabe en un gesto sentimental, porque creo que es una debilidad, es una escritura débil. Sí, escritura débil, ¿no? Sí, escritura débil. Quiero decir, al final no puede llegar a un lugar que de verdad sea interesante. ¿Y qué dirías que te han enseñado sobre la vida todos estos paseos arriba y abajo por todas las calles de Nueva York? Porque has escrito mucho sobre esto, sobre cómo andar una ciudad te ha ayudado mucho a escribir y a incluso, debería entenderte a ti misma y a tu madre o a cosas sobre las que has escrito. Nueva York, como cualquier gran capital, es un tesoro. Y esto lo he dicho muchas veces. Por las 50 formas diferentes en las que puedes ver a los seres humanos cada día luchando por seguir siendo humanos. Y eso es algo que yo valoro muchísimo. Quiero decir, es una de esas ciudades que pasará a la historia por la manera en la que toda la población está constantemente representando algo. Es puro teatro callejero. Yo puedo estar en mi apartamento con el mundo ahí fuera y yo caminando por estas habitaciones vacías y silenciosas de manera aislada,
Puedo empezar a sentirme deprimida, ansiosa, aislada, no sé qué demonios está pasando, no está pasando nada, me doy pena a mí misma y salgo a la calle y tardo segundos en volver a sentirme cargada de energía. Vuelvo a sentirme viva y feliz de estar viva y feliz de ser parte de esta humanidad inmensa que está representando su función entre este lugar y el final de la calle. Oigo retales de tantas conversaciones que me hacen reír o que me alarman o que me provocan media docena de reacciones diferentes antes de darme cuenta siquiera de que las he tenido. Y es algo emocionante, es grandioso. Valoro muchísimo la experiencia urbana y casi cada día de mi vida puedo decir de forma consciente que soy muy feliz de ser neoyorquina. Me siento agradecida. La mayoría de la gente siente la necesidad o bien de volver a casa o de regresar al lugar donde emocionalmente se sienten en casa. Y casi siempre eso significa el lugar donde naciste y donde te criaste, donde se formaron tus primeras experiencias. Mucha gente está condenada a volver a lugares terriblemente aburridos porque ahí es donde se sienten en casa. Y yo cada día pienso, qué suerte tengo de que Nueva York sea el lugar donde yo me siento en casa. Sí, creo que en tu libro La mujer singular y la ciudad... La mujer singular y la ciudad. El final es genial porque acaba solo con recortes de cosas sueltas que vas oyendo por la calle, por la ciudad, en conversaciones sueltas. Y eso me pareció fascinante. ¿A ti también te pasa con Madrid? Sí, me encanta... Te encanta Madrid. Poner la antena, se dice aquí, dejar que frases sueltas y aparentemente inconexas me lleguen. Y es muy colorido escuchar de alguna manera el pulso de la ciudad, los temas que van saliendo, las expresiones, los neologismos, los nombres propios. Todo eso me encanta, de estar escuchando en Madrid todo eso. Genial, entonces compartimos la misma experiencia. ¿Y qué te mantiene últimamente interesada? ¿Qué es lo que te estimula leer o hacer? Justo hablábamos de eso. A ver, ¿qué es lo que me mantiene interesada? La verdad, sobre todo mi trabajo. El estado en el que se encuentra el mundo también, que es terrible, tan peligroso y especialmente de donde yo vengo. Eso he de decir que ocupa buena parte de mi día emocional. Vamos viviendo nuestras pequeñas vidas con nuestras pequeñas historias cotidianas aquí y allá. Y esas cosas enormes cuando sucede una guerra o una epidemia. Solo nos damos cuenta de verdad cuando ocurren. Ahora, por ejemplo, que Donald Trump es presidente y estamos viviendo un momento tan espantoso, los que somos liberales o radicales, casi cada día tenemos esta sensación, como yo cada día cuando abro el periódico, el Times, y parece el fin del mundo, ha vuelto a pasar otra cosa terrible. Ahí está la historia colándose en nuestras vidas. Pero cuando estoy metida en mi pequeño mundo privado, en mi vida personal, mi lucha diaria es con lo que tengo sobre el escritorio. Es la pieza que estoy escribiendo en ese momento. Eso es lo que ocupa mi cabeza y eso es lo que me mantiene concentrada. Ahora mismo estoy armando un libro de ensayos, sacados de cosas que ya escribí y otras cosas en las que estoy trabajando ahora. Y resulta que a lo largo de los años he escrito varios textos sobre la amistad sin darme cuenta. Me he dado cuenta hace muy poco. He empezado a ver que tenía muchas piezas pequeñas que encajaban dentro de ese tema.
fit into the category of writing about friendship too. I'm not going to go into details here. No voy a entrar en detalles ahora porque no vale la pena, pero de alguna forma ese tema se está volviendo grande en mi cabeza. ¿Qué entendemos verdaderamente por amistad? Porque hay tantas definiciones diferentes. ¿Y por qué no hay un solo idioma en el mundo que no tenga una palabra para la amistad? Estas son preguntas que me ocupan y lo que estoy intentando ahora es encontrar la manera de entretejerlas, de darles forma, para que esos ensayos no sean solo un conjunto suelto de ensayos, sino un libro de verdad, un libro que esté unificado por esas preguntas y por otras. Sí, recuerdo una historia, no sé cuál es ahora mismo, pero en la que hablaba sobre una amiga muy querida que tenías y a la que admirabas y cómo os fuisteis distanciando poco a poco por algo que tú a lo mejor dijiste a su marido y que ya se tomó fatal, y cómo eso fue creando una grieta entre las dos. Pero había algo muy bonito al fondo de toda esa reflexión. Y yo en su momento me quedé pensando. ¿Qué te pareció a ti esa pieza? Sí, ese artículo apareció en una revista llamada Poetry hace ya casi 20 años. Dios, qué miedo da Internet. No hay nada que no se pueda encontrar. No se pueden tener secretos. Sí, exactamente. Esa amistad y ese artículo son en realidad fundamentales para esta reflexión. Después de ese artículo escribí otro refiriéndome a la misma amistad e intentando analizar mejor lo que había pasado entre nosotras. Sí, eso fue una amistad con un arco. Fue creciendo cada vez más y por fin fracasó. Su marido era un estúpido. Ya están todos muertos. Casi mejor. Sí. Aquí, Vivian, tenemos la tradición del cuestionario Proust. Son una serie de preguntas. Sé que vamos un poco justos de tiempo, pero si no te importa, me gustaría lanzarte algunas de estas preguntas, porque quiero saber más de Vivian Gornick. Vale, vamos a intentarlo. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Justo veníamos hablando de eso en el coche. ¿Cuál es mi idea de la felicidad perfecta? Creo que la pregunta que nos hacíamos nosotras es ¿cuál es tu idea de un día perfecto? Mi idea de un día perfecto es levantarme temprano, hacerme un café, sentarme a mi mesa, pasar la mañana escribiendo. Si tengo suerte y si va a ser un día perfecto de verdad, llegaré a algún sitio con la escritura. Pero igualmente estaría allí escribiendo hasta la 1 de la tarde. Y luego me iría a dar un paseo muy largo por la ciudad. Luego llego a casa, me tumbo en la cama con el gato y leo durante 3 o 4 horas. Y luego salgo a cenar con una amiga o un amigo. ¿Qué podría ser mejor que eso? ¿Cuál dirías que es un gran miedo? Mi mayor miedo, que mi mente deje de funcionar. Un rasgo que no te guste de ti misma. ¿Qué es lo que más detesto de mí misma? Diría que una especie de inseguridad básica, fundamental, que me ha hecho no acercarme a la gente tanto como debería haberlo hecho a lo largo de los años. Un rasgo que no te guste de los demás. Lo mismo. Sí, exacto, porque el acercarse es un eufemismo que significa estar presente. Exacto. Algo a lo mejor en lo que creyeras firmemente en tu juventud y que ahora, en cambio, por lo que sea, ya no tanto. Cuando yo era joven, creía que el amor era lo más importante en la vida de una mujer. ¿Hace falta que diga algo más? Ahí lo tienes. Mira cómo ha cambiado el mundo. Los dos nos miramos y no hace falta que diga ni una palabra más. Nos entendemos a la perfección.
Una virtud que consideres un poco sobrevalorada. Algo sobre lo que la gente pueda presumir y que a ti te parezca que no es para tanto la cosa. La gente suele presumir mucho de su propia generosidad y eso la verdad me parece deplorable. ¿Te considerarías alguien que tiene buena memoria, por ejemplo? Sí. ¿Zona favorita en Nueva York para dar uno de tus largos paseos? ¿Cuál es tu paseo favorito, digamos? Bueno, durante muchísimos años, al menos durante 20 años, yo solía caminar unos 10 kilómetros al día. Y ese paseo que yo daba era un rectángulo que yo misma trazaba en Manhattan. Yo vivo en la calle 12, subía hasta la calle 60, por la Séptima Avenida, por ejemplo, que es donde vivo. Luego cruzaba la 60 hasta la Quinta o hasta Madison o por ahí. Yo vivo en el lado oeste, así que cruzaba hasta el este y bajaba por allí y así volvía a mi casa. De esa manera, trazaba un rectángulo de unos 10 kilómetros y lo hacía con un placer inmenso. Cada día de mi vida, durante 20 años. Y luego me fui haciendo mayor y el cemento empezó a destrozarme los pies. El cemento es terrible para los pies, es lo peor. Ahora sigo caminando. Sigo haciendo unos 3 o 4 kilómetros al día, pero ahora en un gimnasio, en una pista blandita mucho más cómoda. Y al final, entre recados y cosas, camino entre 3 y 5 kilómetros al día por la ciudad. Ya no paseo como lo hacía. Pero aquellos paseos fueron los que me dieron la mujer singular y la ciudad. Durante 30 años fui recolectando anécdotas durante esos paseos. Sí, eso es fascinante porque realmente es el mismo camino, pero nunca es el mismo camino. Siempre ha parecido muy bonito eso, lo de la diferencia y la repetición. Y a veces lo hacía al revés. Siempre caminaba hacia el norte, pero luego hacía el rectángulo en la dirección inversa. En vez de cruzar al este, cruzaba más hacia el oeste y bajaba cerca del río Hudson. Hay un millón de formas de trazar ese rectángulo, pero eso es lo que yo tenía en mente. Se supone que ves lo mismo todos los días, las mismas calles, los mismos edificios, las mismas tiendas, pero nunca son iguales realmente. Nunca. A diferentes horas, diferentes climas, diferentes incidentes. ¿Tu café favorito en Nueva York? Un lugar para tomar café. Mi cafetería favorita en Nueva York cerró durante el COVID. Sí, aún la echo de menos. Todos la echamos de menos. Está a 2 calles de mi casa, en la calle 14 con la Sexta Avenida. Y la cerraron por la codicia del propietario. Esa cafetería, si te lo puedes creer, pagaba $50,000 de alquiler al mes. Y cuando llegó el COVID y el confinamiento, los dueños del local pidieron al casero que les bajara el alquiler, solo para poder aguantar durante la epidemia. Y él se negó. Preferían ver cómo esa cafetería echaba el cierre antes que bajar el alquiler. Y ahí aprendí algo, claro, que ya sabía, pero que había olvidado sobre el capitalismo. A los dueños del local no les importaba que ese local se quedara vacío. Si el local se quedaba vacío para siempre, simplemente lo descontaban en los impuestos o algo así. Esa fue la parte más miserable de toda la historia. Pero bueno, era un lugar genial. Y había muchas cafeterías así en Nueva York, abiertas durante todo el día, muchas casi 24 horas, y ahí pasan todo tipo de cosas. En fin, a mí es que me encantan las cafeterías. ¿Y tu librería favorita? ¿Dónde compra libros, Vivian Gornick? Mi librería favorita en Nueva York. 3 Lives, 3 vidas. Es una librería de Greenwich Village. Una palabra que tal vez uses mucho, demasiado, muy a menudo. ¿Yo?
Absolutely. Totalmente. Creo que una era eso es ridículo. That's ridiculous. Es ridículo, sí. Me encanta decir eso. Se te da mejor responder mis preguntas que a mí misma. Bueno, hice un poco mis deberes, ya sabes. Sí que has hecho tus deberes. ¿Cuándo y dónde fuiste muy feliz? ¿Cuándo y dónde he sido más feliz? Eso es una pregunta difícil de responder para mí. Casi nunca soy feliz. I'm hardly ever happy. Bueno, supongo que, como todo el mundo, me he enamorado varias veces a lo largo de mi vida. Y al principio de ese enamoramiento, es verdad que se da una felicidad absolutamente deslumbrante. Justo al principio de las cosas, ¿no? Just the beginning. Solo al principio. Alguien que conozco, que era muy cínico, dijo, son 20 minutos de éxtasis y 2 años de miseria. Eso me recuerda a esta cita en la película Sabrina, de Billy Wilder, en la que Humphrey Bogart está hablando con Audrey Hepburn y dice algo así como... Le convendría ir a París, Linus. ¿A París? A mí me ayudó. ¿No ha estado nunca allí? Oh, sí, una vez. Estuve 35 minutos. ¿35 minutos? Transbordo de un avión a otro. Iba al Irak para un negocio de petróleos. Oh, pero París no es solo para hacer transbordo. Es para despertar ilusiones. Para dejar todas las ventanas abiertas y que entre la vie en rose. París es para los enamorados. Tal vez por esa razón solo estuve 35 minutos. ¿Un talento que te gustaría tener? Me gustaría tener el reto que tengo, solo que mejor. ¿Te cuesta mucho escribir? Porque, bueno, es algo que creo que has demostrado de sobra poder hacer. Pero peleas ahí con el folio, con las ideas que quieres plasmar. Hay un escritor inglés, V.S. Pritchett, que vivió durante muchos años y escribió una gran cantidad de obras. Pues bien, él una vez dijo que a pesar de llevar 50 años escribiendo, cada vez que se ponía a escribir algo nuevo tenía que volver a enfrentarse al terror. Y eso siempre será así. Pero realmente lo único que siempre he deseado en la vida es haber tenido más talento. ¿Cuál considerarías que es tu mayor logro en tu trabajo, por ejemplo? ¿En mi trabajo? Diría que dentro de mi obra, Apegos feroces es lo mejor que he podido hacer y lo mejor que he hecho. No creo que sea un gran libro, creo que es un buen libro pequeño. Creo que conseguí establecer las pautas correctas y llenar el espacio como tenía que llenarlo. Me preguntas cómo me siento, ¿no? Así es como me siento. Siento que es el primer libro que escribí en el que fui capaz de ponerme en medio de la experiencia. Me giré en todas las direcciones y sentí que lo entendía todo y que lo supe armar todo correctamente. ¿Dónde te gustaría vivir? Un lugar que a lo mejor tengas curiosidad por pasar una temporada de tu vida. Ahora mismo me gustaría vivir donde vivo. Podría muy felizmente no salir nunca más de Nueva York y pasar el resto de mi vida aquí. Ya no hay ningún otro lugar en el que realmente quiera vivir. He vivido además en varios barrios, conozco muy bien la ciudad y estoy muy cómoda donde estoy. Llevo aquí muchísimo tiempo. Conozco a todo el mundo en el barrio y cada vez que salgo a hacer un recado, siempre saludo a 4 o a 5 personas. Así que para mí es como una ciudad pequeña. Sí, estoy muy bien aquí. Me gusta eso cuando ocurre, cuando una ciudad enorme puede ser a la vez un pueblo. Sí, cada barrio exactamente es una cosa maravillosa de esta ciudad. Una posesión preciada que guardes con mucho cariño, que mantengas. Mi posesión más preciada. Nada.
Mi mente, quizá. No, en realidad tengo muy poca relación con la vida material. Tuve mucha suerte porque, como iba a ser escritora, durante muchos años no se suponía que yo iba a poder ganarme la vida con ello. Tuve entonces mucha suerte de no tener ni un solo hueso burgués en mi cuerpo, de no querer nada que se pudiera comprar, nada para lo que necesitaras dinero. ¿Tienes una biblioteca grande en casa en Nueva York? No, la verdad es que no. Hay gente que tiene bibliotecas en casa de 10.000 libros. Yo tendré quizá unos 2.000 libros en mi casa. Eso es todo. No es enorme, quiero decir. La casa está llena de libros y eso es algo que me hace feliz, me hace sentir cómoda, me hace sentir segura. Pero no necesito más. Intento que mi casa no esté inundada de libros. Algo que a lo mejor te pueda afectar en tu vida, ¿qué es lo que consideras tú que es muy duro perder? El peor abismo es perder a las personas que quieres. Esa es la peor miseria. Los amigos y las amigas que he perdido, que son irreemplazables. Y a mi hermano. Mi hermano y yo teníamos una relación terrible. De verdad terrible. A él no le gustaba la mujer en la que yo me había convertido y a mí no me gustaba el hombre en el que él se había convertido. Sin embargo, él murió hace casi 10 años y aún le echo de menos. Eso es bastante bonito, eso que dices. ¿Tu ocupación favorita? Comer. Me encanta comer. Quizá no sea una ocupación, sino más bien una aflicción. No lo sé. Yo siempre suelo decir, yo camino, hablo, leo y escribo. Eso es lo único que hago. Una comida que a lo mejor te traslade a tu infancia, un plato o algo de comer que te pueda trasladar a los años de juventud o de que piensas en tu infancia, tu niñez. Bagels con salmón ahumado. Pero ¿tostado o sin tostar? Porque esto es un tema importante en lo que a bagel se refiere. Tostado. La primera película que fuiste a ver 2 veces, que quisiste volver a ver. Qué gran pregunta. La primera película que fui a ver 2 veces fue Lo que el viento se llevó. Gone with the Wind. Gone with the Wind. Esa es la película de mi infancia. Lo que el viento se llevó, sí. ¿Cuáles dirías que son tus escritores favoritos? ¿Te has leído alguna vez sobre Natalia Ginzburg, por ejemplo? Natalia Ginzburg. Ella es muy importante para mí porque me enseñó a escribir. Ella me hablaba de una manera muy profunda. Me enseñó a hacer lo que estaba haciendo. Es decir, me enseñó que podía hacer lo que estaba haciendo. Aunque ni de lejos con la brillantez con la que lo hacía ella, pero me enseñó a escribir ensayos personales. George Gissing es un escritor que también ha sido muy importante para mí. George Eliot igual. Estos son escritores a los que ahora les guardo cierto resentimiento porque son todos escritores convencionales, realistas, del siglo XIX realmente. Bueno, Ginsburg no, ella es muy contemporánea. Gissing llegó a ser un autor importantísimo para mí en un momento de mi vida. Sabes, es conocido por ser feminista y todo fue por aquel libro que escribió llamado Odd Women, Mujeres Raras, pero yo nunca lo vi como feminista. En todo caso, era un socialista muy infeliz. Y siempre estaba responsabilizando a la sociedad. La cuestión de las mujeres era una de las muchas cosas que le amargaban, que le desencantaban.
Tenía muchas ideas muy estrechas y muy autodestructivas, pero él te enseñaba que podías coger una personalidad así y hacer algo luminoso con ella. ¿Sabes a lo que me refiero? Quiero decir, le importaba muchísimo, le parecía urgente responsabilizar al mundo civilizado por lo que le hacía a la gente. Y a la vez quería convertirse en un escritor verdaderamente bueno. Por otro lado, Virginia Woolf, que era modernista de pies a cabeza, quería despreciar a un escritor como Gissing, pero no podía. Y al final le dio el reconocimiento que se merecía. A pesar de que en muchos sentidos él podía haber parecido anticuado y ella incluso podría haberlo llamado sentimental, ella sabía que él estaba tomando esos materiales, esa personalidad y esa inclinación y estaba escribiendo novelas que no podías ignorar. Eso fue algo que me llegó muy hondo, porque yo me veía a mí misma en la misma posición. Mucho más cerca de esa escritura realista y de sus preocupaciones clásicas. Y mi trabajo era el poder hacer una buena obra con todo eso. Sacar algo bueno de esas limitaciones, por decirlo de alguna manera. Estos son, por tanto, los escritores que me han enseñado. ¿Y cuál es tu libro más querido de Natalia Ginzburg? Las pequeñas virtudes. Las pequeñas virtudes. Sí, ella escribió muchísimas novelas y todas tienen aspectos maravillosos, pero Las pequeñas virtudes es un libro brillante. Yo conocí a su hijo hace no mucho tiempo, a Carlo Levi. No, Carlo Ginzburg, quiero decir. Sí, ella murió en los 90, efectivamente, pero su hijo, Carlo Ginzburg, es historiador. Él estuvo en Nueva York hace no mucho tiempo y le conocí. Me dio las gracias por escribir sobre su madre. Sí, fue precioso. ¿Un lema favorito que tengas, una especie de moto, algo que consideres que a lo mejor es un buen consejo para gente que está escribiendo o en cualquier otro ámbito? Nunca te rindas. Never give up. Hay que decir 3 nuncas. Ha sido un placer tenerte aquí, Vivian. Espero que disfrutes de tu estancia por aquí en España y, por supuesto, nos seguiremos leyendo. Muchísimas gracias por pasarte por el hotel. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer.